Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La palabra soberanía es una palabra que escuchamos con mucha frecuencia y que nos remite en teoría a ese poder que tienen los Estados-nación, que es único y exclusivo y que puede ser aplicado precisamente para la defensa de los connacionales. Sin embargo, en este siglo XXI pareciera que el término está empezando a entrar en crisis, para mal, porque la verdad es que había sido, diría yo, eh, había sido capaz de absorber nuevas categorías como los derechos humanos. Para hablar de ese tema y de lo que se nos viene con Trump y otros que están invocando la soberanía también a su modo, es que hemos invitado a un profesor de la UNAM, ya ha estado con nosotros, usted lo conoce, Rogelio Rodríguez Garduño. Federico, Rogelio, qué gusto verte por acá. buenas noches. Carlos, es un gusto. Gracias por venir, Rogelio, a 48 horas de que celebramos el Día de la Constitución. Yo creo que es muy pertinente esta pregunta que hace Federico. Esa visión originaria de la soberanía, donde pues, el soberano era soberano, pues basta, redundante, pero eso era, podía ser lo que fuera. Y le fuimos poniendo toda serie de límites, la democracia constitucional, que es la que nos ha regido desde el 57 realmente, pues es una democracia con límites. ¿Qué es eso y qué estamos viendo que está cambiando? Carlos, Federico, si me permiten, antes me gustaría hacer una precisión para efectos de la celebración que tendremos ya próximamente de nuestra Constitución. Y es que efectivamente, lo acabas de decir, Carlos, la Constitución que vamos a celebrar es la del 5 de febrero, pero de 1857. Porque la Constitución que nos dimos en 1917, allá en Querétaro, fue una reforma, y así lo dice el texto. Si hoy abrimos los abogados, los profesores, un texto, o los mexicanos, las mexicanas, nos vamos a encontrar que la Constitución que está vigente es la Constitución de 5 de febrero, efectivamente, de 1857. Ser el estandarte carrancista, Bueno, es la que, Constitución del 57. es que Venustiano Carranza lo que hizo fue reinstalar el orden constitucional que se le había reclamado por tantos años a Porfirio Díaz. Entonces, las proclamas del Plan de San Luis es: vamos a restablecer el orden constitucional. Cualquiera que lee un libro de historia, a Díaz se le llama dictador. Dictador es aquel que gobierna al margen de la Constitución. Eso podemos discutirlo quizá en otro momento, es un tema trascendente. Pero lo que hace Carranza es restablecer el orden constitucional el 5 de febrero de 17 y hace una constitución que reforma nuestra constitución. Sí, la convención constitucional, cuando se hace la elección para los constituyentes, es para reformar la constitución del 57. No es para hacer una nueva constitución. Y así fue, y así está el texto, la constitución vigente. Ahora, hablábamos del concepto soberanía en 57, atrás quizá en 24 y hoy en 17. Y son momentos históricos diferentes. Estamos hablando en el 57 todavía de estados-nación sólidos. Estamos hablando de la herencia de Filadelfia, de un estado fuerte, el estado norteamericano. Es un estado constitucional, el primero del mundo fuerte, con una estructura orgánica del estado y con un capítulo en las enmiendas 9 años posteriores, enmiendas mínimas, pero que potencializan en los poderes judiciales el descubrir, descifrar los derechos o llamados humanos. Pero esto de que pasa en 57 y que pasa en 17 no es lo mismo que vamos a vivir o que estamos viviendo en este 2025. Porque hoy tenemos la idea de una soberanía a partir de las relaciones de equilibrio, las posibilidades de conllevarte con los pares, los estados, en una medida de asimetrías reconocidas, económicas, políticas, sociales. Tema de migración no es lo mismo el expulsor que el receptor. Claro. No es lo mismo en la materia económica las balanzas comerciales. No es lo mismo el tema del crimen global. Entonces, el concepto de soberanía ha mutado. Yo sí entendería como la posibilidad formal de entablar una relación entre estados y poder discutir una serie de temas en un plano de diplomacia y de relativa civilidad. Pero por supuesto que la soberanía, en su acepción exterior, porque esto hay que decirlo, representa esa posibilidad formal. En el régimen interno sí podemos seguir hablando de una soberanía para darnos nuestro régimen interior y hacer respetar nuestro orden jurídico constitucional. Ahora, lo que es notable es que, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, pues hubo muchas convenciones, muchos acuerdos que servían a toda la humanidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el de armas atómicas, ¿no? Que fue firmado por estados soberanos y que de alguna manera los obligaba a no incurrir en la fabricación o en el coqueteo de tener este tipo de armamentos. Y como eso podríamos seguir medio ambiente y, por supuesto, derechos humanos, migraciones.
Eh, pero con la llegada de Trump, pareciera que todo esto, las instancias multilaterales, se tambalean, ¿no? Y entonces los Estados Unidos regresan un ánimo imperial, y entonces van tras de Groenlandia, y tras de Panamá, y tras del Golfo de México. Y esa soberanía es contraria al proceso civilizatorio. Por supuesto que lo que está haciendo Donald Trump es una presión a partir de la supremacía que tiene con algunos socios, como es el caso de México, supremacía natural, más allá de la supremacía formal. Y entonces se crea presiones como lo que sucedió en Colombia, donde basta una amenaza de imponer aranceles para que la soberanía se vea comprometida. Creo que ejemplo más claro no puede haber. Sí. Pero ahora por el otro lado tenemos el marco de los derechos humanos. Yo creo que los estados lo que tienen que hacer es fortalecerse. Y México en la Constitución tiene una gran gama de derechos humanos, no emergidos como se piensa o como se cree de estos nuevos procesos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, sino los derechos humanos en México, llamados así antes garantías individuales, son de tradición americana, Sí. son de allá y vienen después de las enmiendas, la idea de libertad, de igualdad, las de seguridad jurídica. Estas son garantías individuales y sus derechos que nosotros además apuntalamos con una figura que no podemos soslayar, y menos en estas fechas, el juicio de amparo. Sí. El juicio de amparo, que es un medio de tutela que no tienen otros sistemas jurídicos y que es para salvaguardar los derechos. Incluso el juicio de amparo podría servir, hoy en día estaría en discusión, podría servir para afinar las políticas públicas, el interés legítimo, que es un tema debatible, pero que está en la mesa. Ahora, pero estamos después de 4 meses de legislaciones, de reformas constitucionales muy rápidas y muy profundas. Yo creo que la constitución que hoy tenemos está más alejada de la constitución de hace 5 meses que la del 17 respecto al 57, en el tema fundamental de pues, cómo se articulan los poderes de la Unión. Si uno de esos poderes, el judicial, va a ser electo, y sabemos que en una elección pues, las mayorías, un partido tan organizado como Morena tendrá pues, muchos mecanismos de dejar a los propios, pues ese principio fundamental de las democracias constitucionales debe estar seriamente erosionado, porque llegarán actores políticos que ganarán una elección. Cuando ganas una elección lo hace un proceso político. ¿Qué tanto nos va a afectar realmente esto en lo que tú decías? Tener tener el amparo como protección de derechos requiere jueces con una relativa independencia del Ejecutivo. Bueno, por supuesto que has puesto un tema en la mesa que yo celebro para poder comentar. Es el tema de nuestra Constitución y su reformabilidad. Este es un tema donde en un aula se nos enseña a quienes estudiamos derecho, y a alguien que estudia civismo en la secundaria, etcétera, se le enseña que tenemos una Constitución rígida. Sí. Esto es que nuestra Constitución no es una Constitución que puedas reformar a capricho. Entonces la teoría constitucional nos habla que no es flexible, que es rígida, porque requiere un proceso diferenciado al que requeriría, por ejemplo, la formación de una ley o la reforma o adición de una ley. El artículo 135 de la Constitución establece un procedimiento complejo jurídicamente, pero hemos visto que esa complejidad no existe en la realidad, no ahora, digamos que en los últimos 40 años, por decirlo así, y por estadísticas. Tenemos una Constitución que se va reformando en cada sexenio, una Constitución que va siendo un programa de gobierno. Es un gran error, una gran vulnerabilidad a un esquema constitucional, porque hoy, más allá de que sean este sexenio per se, y las reformas vienen del 5 de febrero de hace un año, de las iniciativas que presentó el entonces presidente López Obrador, que muchas de ellas fueron respaldadas por la presidenta Sheinbaum y por un Congreso que tuvo una, digamos, convicción de tomar estas discusiones para aprobarlas en este periodo. Tenemos una Constitución radicalmente diferente, efectivamente, porque tenemos un mecanismo que no ha funcionado. La reforma constitucional es muy débil. Requeriríamos en este aniversario de la Constitución poner en la mesa la necesidad de introducir lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, un proceso complejo del federalismo, una consulta auténtica a los estados en un esquema federal para poder reformar la Constitución. Ellos mantienen la Constitución de 1787, viva. Viva. Con las mínimas reformas. Enmiendas. Nosotros y todos los países del mundo, copiamos el modelo de Estados Unidos, porque es el modelo de la Constitución democrática. Pero nosotros hemos hecho un programa de gobierno o un gran código. Esta es una realidad triste. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos muy poco a la interpretación judicial o incluso en sede administrativa. Todo lo queremos ver en la Constitución o legitimar en la Constitución.
Entonces, bien dices, Carlos, el juicio de amparo requiere de jueces que sean capaces de dimensionar jurídicamente y socialmente los alcances de tutela y protección de derechos humanos frente a algo que es insoslayable. Y no es exclusivo del Estado mexicano. El poder debe tener límites. ¿Y cómo queda nuestra protección de derechos tras estas reformas? ¿Cómo te imaginas que va a salir la elección de jueces, magistrados y ministros en aras de darnos un espacio de protección frente al poder político? Mira, si me lo permites, es un tema bien complejo, porque el juicio de amparo se volvió caro, se volvió lento y se volvió difícil. No cualquiera puede acceder a la justicia federal a obtener un juicio de amparo. A veces confundíamos una suspensión que podía tramitar un abogado medianamente, tema alcoholímetro, por ejemplo, machotes, con amparos de fondo sobre, por ejemplo, temas de afectación de la tierra o temas de afectación de comunidades en los temas que tienen que ver con las cuestiones medioambientales o derechos indígenas, donde acudir a un abogado para que te presente un juicio de amparo es caro en sí. Después, el que sea admitida la demanda en un juzgado de distrito. Después, todos los mecanismos complejos del propio juicio de amparo lo fueron haciendo alejado de la gente. El reto ahora es que las juezas y jueces, los que habrán de entrar, porque son el 50%, los otros serán a 27%, sean capaces, ojalá, esa es la apuesta, más allá del tema político, sean capaces de redimensionar su función. ¿Te imaginas, digamos, en un proceso meritocrático de selección donde pasas exámenes, te evalúan en función de tus resultados? Eso es difícil. En un proceso donde pues, vas a ser electo y para ganar una elección vas a tener que tener apoyos y los conocimientos de estos candidatos pues, no están realmente evaluados a una superficialidad pues, muy poco común. Pues sí, sería ideal, pero ¿cómo te lo imaginas que va a ser? Bien difícil de imaginar porque tendría que hacer referencia a algún otro sistema. En Bolivia esto no se ha consolidado. Estados Unidos tiene algunos estados que tienen otro modelo de elección. Pero es muy distinto, porque se ha hablado mucho de que en Estados Unidos hay algo similar. Cuando se pone a analizar con cuidado, no tiene nada que ver con lo que vamos a vivir en México. Digamos, recordemos que está el jurado popular, el juez es el juez, en fin, es muy distinto. Y después también hay condados tan pequeños en donde el encargado del condado funge como juez para ciertas cuestiones que serían como jueces de paz. Entonces... Sí, el poder judicial federal de los Estados Unidos no se elige. No se elige. Es la justicia cotidiana en algunos estados. Y en Bolivia solo se eligen magistrados y ministros, no todos los jueces, ni siquiera ahí hicieron esa reforma. O sea, no hay ningún lugar del mundo donde el equivalente a los jueces federales se eligen. Y solo hay un lugar del mundo donde eligen ministros y magistrados. Pero, Carlos, déjame ponértelo así. Además de lo que dices muy acertadamente, nosotros vamos a elegir también de las entidades federativas. Eso viene Artículos después, 16 y sí. 22. Ya algunos estados vienen a esta elección. Sí. Pero, ¿cómo lo imagino? Pues imagino yo... ¿Qué te parece si el cómo me lo imagino lo cuentas después de un corte? Por supuesto que encantado. Para que tengas espacio para imaginarte. Vamos a un corte y regresamos aquí a Primer Círculo. A ver, Rogelio, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas esta reforma y cómo lo vamos a vivir los mexicanos? Mira, por mi experiencia, tramitando juicios de amparo, procesos federales, incluso del orden común, de las entidades federativas, lo veo, me lo imagino, todavía en una transición que no sea brusca. ¿Por qué? Porque los secretarios de un tribunal, de un tribunal colegiado, de un juzgado de distrito, son personas avesadas que vienen de la carrera judicial, que han pasado exámenes de oposición y los van a seguir pasando. O sea, el 10º transitorio de la reforma dice que este personal es intocado y son personas que en los hechos hoy son quienes preparan la sentencia, son quienes estudian el expediente y son quienes dan cuenta al juez. El juez como un secretario estudia cuenta, digamos. Absolutamente. Entonces el juez tiene una enorme responsabilidad, juzgar. Y empieza por juzgar los hechos, pero también por revisar el trabajo de sus secretarios. Ahí puede estar el reto, porque un juez que viene a la elección tendrá que mimetizarse o oponerse o hacer algo, porque muchas veces no va a entender lo que le hablan sus secretarios. Sí. O convertirse en alguien que va a firmar y va a empezar un proceso de adaptación al nuevo esquema. Sigo pensando que en esta primera parte los secretarios, los actuarios, los oficiales judiciales van a cargar con el peso técnico del procedimiento. Y el justiciable no va a resentirlo mayormente en esta primera etapa. Después vendrán los retos. No se puede soportar por más de un periodo de 3 años o algo así un esquema de esta naturaleza. Tendrán que
involucrarse, cambiar de decisiones, tomar decisiones, y habrá que ver también el papel de los secretarios y del personal de los juzgados. Pero yo creo que es bien interesante esto de los secretarios y es un buen punto, eso le va a dar cierta estabilidad, pero a mí yo veo por lo menos tres problemas. El primero es que los que están de secretarios entraron a una carrera judicial, donde si hacían bien las cosas, luego podían ser jueces, luego magistrados, y luego quizás es un proceso era un proceso también político, ministros. Ahora ya no. La otra carrera es estrictamente política. Si tú ves que hay una elección donde llega un abogado bastante más chafa que tú, pero tuvo el apoyo de no sé qué político, y ese político pues tiene cierta ascendencia sobre ese juez, y a lo mejor te pide un favor, y tú quieres seguir la carrera, ¿qué tan impermeable va a ser hacer este favor? Es un primer problema, digamos. En la medida en que rompes la lógica del sistema y lo politizas, una elección es politizarlo, pues vas a generar incentivos incorrectos. Lo segundo es, llega un cuate que no sabe nada de derecho, pero sí sabe de intereses políticos. Entonces, tiene que ganar aquí fulano. ¿Sabes qué, secretario? Hazle como quieras, pero redáctamelo de esta forma. No veo por qué se limitaría por temas técnicos. En el grueso de los casos quizás sí, pero si hay uno que tenga el interés de algún actor con influencia sobre este juez en concreto. Y luego está el tema este del tribunal disciplinador, algo que hay que subrayarlo. Es muy extraño que van a juzgar a los juzgadores, un órgano colegiado que será también sujeto a elección, y no los van a juzgar por si aplicaron bien el derecho, sino si actuaron a favor del interés público. Pues es una cosa, ya me explicarás tú cómo se concilian las dos cosas. Entonces, pues si hay una señal de allá arriba, o ya viste que a los que defienden, qué sé yo, a los causantes, luego les viene una disciplina por aquel lado, me gustaría que nos explicaras cómo crees que eso va a funcionar. Fue muy reducido el número de juristas, incluso de diferentes visiones ideológicas, que hubieran estado de acuerdo a priori con la elección de jueces. Cito a uno de ellos, Arturo Saldívar, Lelo de Larrea. Él abiertamente... ¿Cuál Arturo? Porque yo... Arturo Saldívar, Lelo de Sí, Larrea. pero yo lo oí en un video en contra de la elección. En esa me quedo. De salida, él siempre se manifestó en contra. Hoy en día habla de las bondades. Asumamos que ha hecho o una segunda reflexión o ha asumido una postura ideológica o de disciplina. Pero más allá de esto, digamos, la razón parecía en su momento que esto era una broma. La realidad es que no hubiéramos pensado que se iba a cristalizar. Pero hoy es Constitución. Y estamos honrando el aniversario de la Constitución. Y creo que cualquier persona en un orden social tiene que apegarse a la Constitución. Ahora lo que tenemos que ver es, quizá especular en un principio, pero tenemos que ver que funcione o que sea lo menos complicado para el país. Y en esa tesitura tendremos nosotros al juez de consigna, efectivamente, como los hay en cualquier sistema, el juez que le dicen políticamente, y permítanme, me voy a meter en un problema, pero lo voy a hacer a propósito, el caso del Fofo Márquez. Ese señor no lo salva ni mejor abogado, porque hay un tema mediático, una consigna, y habrá que decantarse en el tiempo. No es no es un juicio liso y llano. Y eso ha existido y existirá en la función política, en la función de ¿Pero intereses. existirá más ahora o menos? A mí me parece que podría existir a priori más porque estás con el elector que te dio el voto o los grupos que apoyaron tu candidatura. Entonces eso le resta de salida independencia judicial. O sea, esto en conceptos, en ideas. Ahora, he escuchado históricamente de colegas que son magistrados y jueces brillantísimos que el juez en cualquier parte del mundo se legitima con su decisión. Digo esto porque puedes llegar de cualquier manera, pero al momento de dictar sentencia tendrás que asumir la responsabilidad de juzgar. Y si eres un juez de consigna o un juez de disciplina, me refiero a disciplinario disciplinario, lo que decías, sino alguien que suma más como parte de un partido, esto será una tragedia. Pero si tenemos jueces que independientemente de la forma que lleguen juezas, magistradas y magistrados, se legitiman en sus decisiones, bueno, es un cambio de forma de llegada. Habrá que verlo, ¿no? Habría que verlo. Pero hay un asunto, Rogelio, que a mí me deja muy preocupado y es esta capacidad que tiene el INE en este primer ejercicio de decidir que ciertos tribunales sean electos por ciertas zonas de la ciudad. Entonces, si tú te vas a una zona morenista, digamos, Iztapalapa, pues si de ahí va a salir los miembros del tribunal, ¿qué quieres? Administrativo, pues es muy probable que gane una versión morenista.
¿no? De la candidatura. ¿Tú cómo ves esto? Porque está mezclado, pues, el INE, los tres poderes, que al final, pues, quién sabe qué vaya a pasar con la Corte y si la Corte va a postular o no va a postular, porque está en una... ¿Cómo ves esto de cruzar los campos, no? Mira, más allá de esta cuestión, cualquier elección en México, muchas partes del mundo, pero en México, por encima de que se pretende que los partidos no participen, que no haya financiamiento público, etcétera, es evidente que las bases de los partidos, las bases ideológicas van a operar. ¿Y cómo van a operar? En función de ciertas simpatías por ciertos candidatos o candidatas que probablemente tengan afinidad con su movimiento. Entonces, esto de regionalizar la elección cuando, por ejemplo, por materia, si yo soy un ciudadano de la Ciudad de México, yo tendría que elegir al juez civil, al juez penal, al juez administrativo, al juez del trabajo, incluso al primero, al segundo, al tercero, etcétera, de una larga lista, y no solo a una parte de una región. Exactamente. Porque eso me conduce a pensar que es un tema, evidentemente, falta de presupuesto, como lo vimos, pero se puede pervertir en la idea de que vamos a llevar ciertas elecciones a zonas donde somos duros y requerimos quizá jueces penales duros ahí, de ideología muy alineada con el poder hoy en día, ¿no? Y eso no podemos menos que decir que es un riesgo. Y es un riesgo así porque lo que hubiéramos pensado con la reforma constitucional es que íbamos a elegir todos los de la ciudad, a todas nuestras juezas y jueces de la ciudad. Y en materia federal, todos los mexicanos, a las ministras y ministros, a los de la Sala Superior del Tribunal Electoral y a los de este Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Esta elección sería nacional, las demás serían en función de mi circuito y de mi distrito judicial. Pero esto se está rompiendo, en efecto. ¿Esto viola el principio constitucional de esta reforma? A mí me parece que es inconstitucional. Es inconstitucional. La Constitución de la que hablamos, que ahora tenemos que respetar, establece un modelo diferente, no establece sus matices. Y las leyes secundarias están yendo más allá de la Constitución. ¿Ahora qué viene? Viene una posible controversia constitucional, una acción de inconstitucional o un litigio entre los tribunales para quienes se sientan afectados. Estamos viendo algo en los últimos días. No se están obedeciendo las sentencias. La Suprema Corte, en su nueva conformación, tendrá que asumir acciones de inconstitucionalidad y controversias que posiblemente no se puedan incoar porque no hay, por ejemplo, las fracciones parlamentarias en el Congreso no alcanzarán en este momento, no alcanzan el 30%, ¿no? 33% para ir a la acción de inconstitucionalidad de estas leyes o para ir a una controversia constitucional. Sí, de hecho, la acción de inconstitucionalidad está muerta. Está muerta. Ya no existe. Bueno, está en el 105. En el papel, pero... En el 105, fracción 2 está. Pero conformar el que vaya a la oposición a presentarla, claro, tenemos a la CNDH, pero difícilmente la CNDH irá. El INAI se está muriendo, que es otro sujeto legitimado. O sea, por eso ya está muerta para fines reales. Para fines reales. La controversia quedaría el amparo y el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos en un tribunal electoral débil. Débil porque acaba de dictar una resolución contra el comité de la Corte que no le están haciendo caso. Lo mismo que no le hicieron caso a los jueces de distrito, el poder legislativo y el propio poder ejecutivo. Entonces estamos en una ruptura, o cuando menos una crisis grave de un Estado de Derecho constitucional. Que se aproxima una crisis de constitucionalidad, de vida constitucional, porque si no se logra integrar el nuevo Poder Judicial, pues vamos a estar cojos. No creo que ese riesgo lo van a integrar porque hay una voluntad política, hay una mayoría clara. Y lo hemos estado viendo, van saltando cada obstáculo desde su mayoría. Pero van violando la ley. Ah, bueno, ese es otro tema. Pero ¿quiénes tienen que determinar si violaron la ley? Pues un Poder Judicial que va de salida, unos ministros que van de salida, y los que llegarán, pues sospecho que tendrán menos independencia del Ejecutivo que los actuales. Carlos, acabas de poner un tema en la mesa importantísimo. Para que exista un esquema republicano, un Estado de Derecho de equilibrio de poderes, se requiere un Poder Judicial fuerte, sólido. ¿Quién interpreta la Constitución? Por supuesto que los tres están obligados a obedecerla, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero un sistema saludable es el Poder Judicial. Claro. El que dice qué significa y qué no significa la Constitución. Hay un caso emblemático que probablemente, y doy una dispensa, pero al mismo tiempo invito, que es el caso del juez Marshall en Estados Unidos. Claro, allá en ese lejano 1803, donde dejó claro para el mundo, no para México, quién interpreta la Constitución y es el Poder Judicial. Creo que en México estamos dejando un Poder Judicial falible y con la poca posibilidad de interpretar debidamente la Constitución en los conflictos, en las purgas de poder. Y esto me parece que
que no es una buena señal que deberemos ir cribando en este nuevo orden constitucional. Ahora, la señal que manda México al mundo es una señal muy preocupante. En el primer bloque hablabas tú de la flexibilidad de las constituciones y que México, en teoría, tiene un sistema rígido, ¿no? Pero hay estudios que muestran que a mayores cambios en las normatividades, y no se diga en la Constitución, mayor incertidumbre por parte de los capitales, mayor incertidumbre por parte de una serie de factores externos. Entonces, esto puede ser un factor de incertidumbre pues que se quede ahí sembrado para el país, lo cual es exactamente lo contrario a lo que se buscaba en el 17, ¿no? Y fíjate, voy a regresar al tema de la soberanía en función, por ejemplo, del TEMEC. Sí. Nosotros podemos reformar nuestra Constitución, hemos visto que con una facilidad preocupante, muy preocupante, pero no la podemos reformar para imponerle a otros estados con los que ya tenemos compromisos. Por ejemplo, el TEMEC establece la cláusula cremallera, que para explicarlo rápidamente es una cláusula que en ciertas materias no permite dar marcha atrás a las reformas constitucionales. En materia energética, ¿por qué nos hemos detenido? Nos hemos detenido porque no podemos retomar el estado que guardaban las cosas hasta antes de 2013, dado que entonces en el TLC y ahora en el TEMEC tenemos esas cláusulas cremallera que dicen no puedes regresar para quitar derechos comerciales. Pero a lo ya que tenías. regresamos. La Constitución ya lo modificó. Fíjate que si revisamos, se le ha dado la vuelta al tema para no retomar lo que teníamos. Estamos estableciendo un régimen constitucional que trate de no chocar Pero con ya el modelo del TEMEC. Tenemos que Las despedir el programa, empresas pero ya no son productivas y no tienen que competir, y eso viola. eso viola. Como Pero también sería llevar a la Constitución el maíz transgénico o la prohibición del maíz transgénico, pues violenta el tratado. Y ya Pero perdimos tenemos el que panel. despedir, ya perdimos el panel. Pero ya perdimos el tiempo también. Rogelio, mil gracias, ha sido muy aleccionador. Federico, Una un vez gusto. más. Carlos. Gracias, Rogelio. Nos vemos aquí en la próxima emisión de Primer Círculo. Gracias, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.